Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El 11º objetivo de la Agenda 2030 dice pretender conseguir ciudades y comunidades sostenibles a través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las ciudades la reducción del impacto medioambiental, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos, un urbanismo sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios marginales. Explica además que una ciudad sostenible es una ciudad resiliente a los impactos adversos del cambio climático que identifica y reduce las vulnerabilidades de su población e incrementa la capacidad adaptativa, así como gestiona los riesgos de desastre. Todo esto y mucho más es lo que promete este 11º objetivo de desarrollo sostenible, y al leer todo esto, cualquiera tiende a pensar que el hombre por fin está alcanzando un nivel elevado de conciencia, un grado evolutivo superior que acabará con el hacinamiento, el caos, la suciedad, la carestía y la miseria urbano marginal que caracteriza a muchas ciudades de todo el mundo, con altos índices de criminalidad, drogadicción e insalubridad. Y que esto sea propuesto precisamente por quienes al mismo tiempo forman parte del 1% que poseen más del 90% de las riquezas del planeta, realmente es inverosímil, y si creemos en su nobleza de espíritu, es realmente para conmoverse hasta las lágrimas. Y de hecho, mucha gente está creyendo sinceramente en estas promesas. Pero salgamos ahora de este idílico paraíso que nos pinta la Agenda 2030 y asomémonos un poco a la ventana de la realidad actual, viendo lo que ocurre tanto en países con gobiernos de izquierda como de derecha. En China, en India y otros países donde los gobernantes hacen y deshacen a su antojo, es peor aún, ya que en función de sus intereses y de los que conforman su élite, la gente pobre vive hacinada, sobreviviendo en sitios inmundos y pestilentes, en medio de alcantarillas rebosantes, con una insalubridad terrible. Y muchas veces son expulsados por el gobierno a la fuerza y sin indemnizaciones de sus casas que habitaron durante generaciones, aunque tengan los títulos de propiedad y demás papeles en regla, con el fin de levantar construcciones para negocios de los jerarcas, amigos y socios de los gobernantes. Así es como actúan los gobiernos autoritarios, como por ejemplo el de Xi Jinping en China. A estas alturas, es oportuno recordar lo narrado en varios evangelios, y voy a citar para este efecto Lucas 4, versos del 5 al 7, que dice así: y le llevó el diablo a un alto monte, se refiere a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Dejando con este pasaje muy en claro que aunque Dios está presente y activo en todo, el gobierno de las naciones le ha sido entregado a Satanás, el príncipe de este siglo, lo cual explica no solo el tema que estamos tratando, sino además las guerras y todo tipo de calamidades e injusticias en todo el planeta. Una cosa es indiscutible: la mayor parte de la gente cree lo que quiere creer, no lo que surja de fuentes verdaderas, ni su razonamiento lógico le diga, mucho menos si la realidad lo inquieta o le desagrada. Y a estas alturas, vale entonces preguntarse, ¿qué importancia tiene que crea en todas estas promesas que encierra el 11º objetivo de la Agenda 2030, o que no crea? ¿Me afecta en algo si creo en esto y al final es mentira? En efecto, toda mentira tiene una intencionalidad que va
desde la simple tomadura de pelo para burlarse del engañado hasta el logro de propósitos que de otra manera no podrían lograrse. Lo que incluye procurar un buen criterio a favor del engañador, que utilizará posteriormente en su beneficio. Por eso he dicho con anterioridad, refiriéndome a otros de los objetivos, que en buena medida se trata de un lavado de cara del Foro Económico Mundial integrado por quienes pretenden controlar a la humanidad por medio de un gobierno planetario totalitario, al estilo del socialismo chino, que ha empezado por la dictadura sanitaria, pero seguirá adelante con una dictadura alimentaria, una dictadura ambiental, una dictadura financiera e incluso con un sincretismo religioso donde un solo dogma sería impuesto con la falsa promesa de garantizar la paz mundial. Otra de las cosas a tomar en cuenta dentro de este 11º objetivo es la llamada agenda urbana, la cual, en medio de varias propuestas tales como la siembra de plantas en jardines y terrazas, la recolección de desechos, el ahorro de agua y de energía y otras recomendaciones obvias, nos habla también de los barrios de 15 minutos, más conocidos como ciudades de 15 minutos. Un concepto que nació hace no mucho tiempo y lo que propone es segmentar las ciudades en varias zonas delimitadas para que la gente no deba salir de un perímetro urbano equivalente a una caminata de 15 minutos bajo el pretexto de evitar los desplazamientos en coche y la consecuente contaminación ambiental con CO2. Estas zonas urbanas contendrían en su interior supermercados, centros educativos, bancos, casas de salud, oficinas de servicios públicos y todo lo aparentemente necesario para que los habitantes del lugar no tengan que salir de allí. Claro, que además lo pintan con espacios muy acogedores, con árboles y plantas por todos lados, lugares de esparcimiento infantil y senderos acogedores para caminar o correr, etcétera, etcétera. Es decir, un buen maquillaje cautivador como una cárcel paradisíaca deseable. Obviamente, muy vigilada con la nueva tecnología típica del Big Brother, que en manos de un Estado socialista será más eficiente que la antigua Berlín Oriental, donde nadie podía pasar de un lado a otro, so pena de recibir un tiro en la cabeza. Claro que la forma en que proponen esto de las ciudades de 15 minutos es desde una perspectiva ecológica presentada como una solución para evitar la contaminación ambiental. Y uno diría, qué inteligentes y buenas personas son estos señores, pues los combustibles fósiles sí que contaminan con sus emanaciones de gas carbónico. Pero hoy el cambio de la matriz energética desde la gasolina y el diésel hacia la electricidad solucionaría este aspecto. Pero bueno, queda aún el problema del tráfico y los trancones que se producen principalmente en horas pico. Pero eso también puede ser solucionado por medio de la desconcentración de las dependencias públicas y la propia digitalización de los trámites administrativos y judiciales. Hay una película que se estrenó en el año 2012, dirigida por el cineasta Gary Ross, llamada Los Juegos del Hambre, basada en la novela del mismo nombre escrita por Susan Collins, en una trilogía bestseller que, como dice un comentario del portal misionjurídica.com, nos presenta un futuro en el que se hacen presentes la injusticia, la falta de libertad del individuo, la explotación infantil, el peligro que representan los gobiernos totalitarios, el manejo de los mass media como medios de adoctrinamiento, el uso de la tecnología para fines netamente interesados, el consumo indiscriminado de la llamada telebasura, la excesiva preocupación estética, la manipulación genética, el empleo de estrategias de miedo que permiten el control social, la internalización del individualismo en busca de la división de la población, el oscurantismo y la ignorancia que impiden cualquier reflexión o deliberación acerca de las decisiones gubernamentales. Este plan seguramente no es para nada nuevo y no es que se les ocurrió después de los encierros del 2020 impuestos por los gobiernos de todo el mundo con la excusa de la pandemia. Todo lo contrario,
Ese fue un ejercicio práctico para observar el comportamiento de la gente ante una medida coercitiva extrema, es decir, un experimento de campo por medio del cual podían observar en una especie de gran laboratorio cómo reaccionaría la humanidad ante medidas totalitarias extremas, inducidas por la fuerza y estimuladas bajo el pánico, en lo que muchos han denominado ingeniería social. Ahora, para ir concluyendo este mensaje, vayamos a Apocalipsis 13, para comprender que nada de lo que está sucediendo es ajeno a la Biblia, donde se ha profetizado hace 2000 años estos eventos. El verso 7 del capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que al gobierno tirano mundial se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Finalmente, algunos pueden preguntarse, ¿qué podemos hacer ante un escenario como el comentado? Principalmente quienes conformamos el pueblo de Dios. Para responder a esta lógica y justa pregunta, veamos entonces lo que la propia palabra de Dios nos dice allí mismo, en Apocalipsis 13, el siguiente verso, esto es el 8. Y la adoraron a la bestia, ¿no? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y como complemento, recordemos que Jesús nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, conforme está escrito en Mateo 28:20, con las siguientes palabras. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Solo me resta decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre Celestial, danos sabiduría y entendimiento para no caer en promesas engañosas de personas dirigidas por Satanás. Guíanos en nuestro camino y permite que seamos luz a quienes caminan en la oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.